damos solemnidad a esta fiesta de todos los santos. Ustedes saben que la liturgia de la tierra tiene que ser figura de la liturgia del cielo, de tal modo que cuanto más solemne hacemos la liturgia, como somos espíritus en carne, más se va elevando nuestro espíritu a la contemplación de las cosas celestiales. Y esa es la razón por la cual incluso el sacerdote usa un ropaje distinto en toda misa, porque está haciendo un oficio que linda con el cielo. Y por eso hay que darle todo ese esplendor, y más un día como hoy, la fiesta de todos los santos, es decir, la iglesia de los comprensores, de aquellos que están contemplando a Dios cara a cara. Nosotros somos la iglesia de los viadores, ahora se le dice pueblo peregrino, los que vamos en camino hacia la patria. O también, como antiguamente se les llamaba, la iglesia triunfante, todos aquellos que se han salvado. Supuesto que hay santos a los cuales la iglesia canoniza, esto es, el Papa, con su magisterio infalible, afirma solemnemente que están en el cielo. Eso es canonizar un santo. Fulano de tal está en el cielo y lo anotan en el canon, en la lista de los santos, y le tributamos entonces el honor de los altares, culto de veneración, no de adoración, como a veces mal los interpretan los hermanos separados, que adoramos las imágenes. No, culto de veneración. ¿Y por qué la imagen? Y porque nos trae el recuerdo de aquella persona que existió. No es al yeso, no es al bronce, no es a la madera, sino es a lo que eso representa. Ese es el culto de las imágenes que la Iglesia siempre sostuvo a lo largo de todos los años, y en especial frente al terrible flagelo que fue la iconoclastía, cuando empezaron a destruir las imágenes. Y modernamente hubo también algo de eso. Empezaron a sacar todas las imágenes de la iglesia. Me acuerdo de una iglesia, había quedado pobre San Isidro Labrador, chiquito allá, me salvé, así había dicho, chiquito la imagen, la única que quedó. ¿Ven? También hubo un intento de eso, cuando el Concilio Vaticano II lo único que nos decía y nos afirmaba es que no hubiera en una iglesia, por ejemplo, dos imágenes de un mismo santo, San Antonio Grande y San Antonio Chiquito, no, o 3 o 4 imágenes de la Virgen, una que sea la fundamental. Eso es lo que enseñó el Concilio, que no se multiplicaran las imágenes, pero de ningún modo que se arrasaran, porque somos hombres, carne y espíritu, y las imágenes, ¿no es cierto?, es la teología de la gente sencilla, aquellos que cuando es una bella imagen nos lleva a contemplar a Dios, como cuando es una bella melodía nos eleva sin querer, como decía al comienzo, a las cosas espirituales. Por eso le damos solemnidad. Y vamos a darle el primero también solemnidad. Desgraciadamente, por los avatares del tiempo moderno nos van sacando las fiestas de precepto. 1 de noviembre no es fiesta ya de precepto, y entonces día laborable, y para eso corrimos esta fiesta el domingo, ¿cierto? Esta fiesta que viene desde la más remota antigüedad. Fíjense que los primeros siglos, en las primeras persecuciones, ya el Papa manda que se celebre la misa por los mártires. ¿Cuántos mártires que no conocían el nombre? Por eso hoy celebramos de todos los santos, de todos aquellos que están en el cielo y que no sabemos quiénes son, pero puede haber parientes y puede haber amigos. Iglesia triunfante. Algunos conocemos, como decíamos, los canonizados, pero hoy se celebra de todos aquellos, de todos los que murieron en gracia. Y hoy Oriente tuvo mucho apogeo al comienzo, después se empezó a través de las invasiones de los bárbaros a descuidar un poco, como también se descuidaron los cementerios, que
Justamente se venera el cementerio porque puede ser el cuerpo de alguien que está en el cielo. Por eso el respeto y el culto a los muertos. Porque está en el cielo, así como tengo la reliquia del huesito de San Ignacio o de Santo Tomás de Aquino. Guardo y la venero, como venero la imagen. ¿Ven? Fíjense, después quiso esta fiesta penetrar en Roma, que era el centro del imperio, y va felizmente a penetrar cuando, ¿no es cierto?, el Partenón, aquel templo pagano dedicado a todos los dioses, la Iglesia lo va a cristianizar, lo va a transformar en templo cristiano, y es Bonifacio IV el que va a hacer eso. Entonces, estatuye en un 13 de mayo la fiesta de Todos los Santos. Como el Partenón era donde estaban todos los dioses paganos, así hacía la Iglesia al comienzo. Lo pagano lo cristianizaba, ahora estamos haciendo al revés porque hay un neopaganismo. Lo que es cristiano lo paganizamos y así andamos, como el cangrejo para atrás. Más adelante fue Gregorio IV quien instituyó esta fiesta en el siglo IX, en noviembre. Y por último, Sisto IV le va a poner, ¿no es cierto?, definitivamente su octava. Fíjense la solemnidad entonces con que la Iglesia, ¿no es cierto?, celebró a esa porción que ya está en la patria. Aquellos hermanos nuestros que son intercesores nuestros, que conocen incluso nuestras necesidades y a los cuales le rogamos para aquellos que están más cerca puedan interceder por nosotros delante del trono de Dios, del trono augusto del Señor. Y siempre la Iglesia, frente a cualquier sacramento grande, por ejemplo, la coronación de un papa, o la consagración de obispos o de sacerdotes, siempre va a implorar a la Iglesia triunfante, va a cantar la letanía de los santos, todos aquellos que nos ayuden, ¿es cierto?, porque estamos en común unión con ellos cuando estamos en gracia de Dios. Común unión es el cuerpo místico de Jesucristo. San Agustín decía, no conocemos la dimensión de ese cuerpo místico, por tres razones, porque no sabemos en primer lugar cuántos son los que se han salvado, inmensa muchedumbre, no sabemos cuáles son los que se van a salvar todavía y no sabemos tampoco cuáles son los que por su culpa se van a excluir. Eso se va a saber al final de los tiempos, cuando el cuerpo místico de Cristo, cuya cabeza es Él, ¿no es cierto?, alcance su plenitud, la Iglesia alcance esa plenitud que tiene que alcanzar. Fíjense que hay varios prejuicios con respecto a los santos, aún en el pueblo cristiano. Se conoce eso implícitamente. Cuando uno habla de santidad se cree que es para los santos, para los monjes o para los curas o para las religiosas. Ese es uno de los prejuicios. O se cree que aquel que fue santo fue porque fue un hombre especial. Evidentemente, aprovechando la gracia se hizo un santo. Pero son dos prejuicios que son falsos. ¿Por qué? Porque la santidad es el llamado universal para todos los cristianos, por su bautismo. Jesucristo dijo, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y en el Antiguo Testamento, al cual el Nuevo planifica y da, ¿no es cierto?, toda su extensión, va a decir, sed santos porque yo soy un Dios santo. Mi pueblo ha de ser un pueblo santo. ¿Qué quiere decir santo? Distinto y trascendente, como es Dios santo. La santidad de Dios está expresada en la trascendencia, ¿cierto? Es otro completamente distinto del mundo, es el creador. Y así el cristiano tiene que trascender el mundo porque tiene otra ciudad. Contempla a la Jerusalén celeste, que es la patria definitiva. Por eso incluso acá no tiene que mezclarse con el mundo. Santiago retaba a sus feligreses, tenéis corazón adúltero, porque querían servir al mundo y a Dios, y no se puede servir a dos señores. Quiere decir entonces que la obligación de perfección es para todos, no para unos pocos, porque la Iglesia es católica, católico quiere decir universal. Todos estamos llamados a la perfección. Por eso es tonto también aquel que dice, ya me siento realizado. Nunca nos vamos a sentir realizados, en el cielo nomás, porque hay que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Ese es el único ideal
el único fin, la felicidad del hombre. Por eso las bienaventuranzas dicen dichosos. Ahora en esto, queridos míos, si no somos nosotros los que nos proponemos, si no brota de nuestro corazón el deseo de santidad, por más que lo diga el cura, por más que el Señor nos ponga leyes, nunca vamos a alcanzar esa santidad, que no es santulonería, no es beatería, sino el santo es el que cumple la voluntad de Dios y está dispuesto incluso a dar su vida por ese Señor. Ese es el santo. El que está en gracia de Dios en la tierra, San Pablo le llama santo a los santos de la iglesia de Dios que están en Galacia. Así escribía sus cartas. Pero el santo al cual celebramos hoy es aquel que ya está confirmado en gracia, que no puede perder esa gracia. Pero digo, si no sale del corazón, por más que pongamos, ¿no es cierto?, bastones exteriores, no vamos a avanzar en esa santidad. El beato Alonso Rodríguez, de gran santidad jesuita, ¿no es cierto?, nos va a enseñar cómo es importante que ese deseo surja del corazón, surja de adentro, y cuando se desea una cosa y cuando se conoce esa cosa. Temporalismo actual que nos sumerge en lo inmanente, nos hace olvidar del cielo. Entonces, ¿cómo vamos a desear el cielo? ¿Cómo vamos a desear aquello que desearon los santos? Esa vida que no pasa, el estar eternamente con el Señor. Es imposible. La falta de conocimiento de ese Dios hace que no se lo desee. Muy bien San Jerónimo dice, y hemos de desearle como el centinela a la aurora, o como la cierva desea las corrientes de agua. Entonces, cuando surge del corazón ese deseo, vamos a llegar a ser santos. Teresita del Niñito Jesús decía, el cielo se sube amando. Y cuando Santo Tomás escribió el tratado a la pregunta de su hermana cómo hay que hacerse santo, le contestó, queriendo, tiene que surgir del corazón. Y esto pasa no solo al pueblo cristiano, sino que pasa en los conventos, pasa en los monasterios, pasa en los seminarios. Por más que pongamos leyes, si no está ese deseo interior, no va a haber santidad. Claro, cuando está el rector andan las cosas bien, cuando el gato no está en casa los ratones se pasean. ¿Por qué? Porque no hay deseo interior de santidad. Y San Gregorio Magno nos va a hablar, nos va a contar una de sus obras sobre aquellas 3 hermanas que se hicieron religiosas y una era un poco chismosa en el convento. Entonces las otras 2 hermanas la retaban. Y cuando la retaban andaban ella seria y guardando las normas, pero a los 2 días se olvidaba el reto y empezaba otra vez. Porque no había de su corazón ese deseo profundo de perfección y de santidad, para dar gloria a Dios, no para hacerme el santo, sino para dar gloria a Dios. A esta gente el beato Alonso le llamaba gente que es como el arco que tira flechas. El arco, para que tire flechas, tiene que tener la cuerda tensa. Entonces anda, pero si se afloja la cuerda, ¿no es cierto?, ya no tira flechas. Así son esta gente. Mientras uno les exige y les está encima, andan. Parece que caminan, pero después en definitiva no caminan y su final es peor que su principio. Por eso, queridos míos, hoy que celebramos a tantos, y le vienen tantos nombres a uno al corazón, como a ustedes también, aquella gente que ya pasó, ¿no es cierto?, el instante de su muerte, ya se encontró con Dios, y que nos consuela porque sabemos que está ya esperándonos e intercediendo por nosotros, porque somos miembros uno de los otros cuando estamos en gracia de Dios. Cuando uno piensa que un San Juan de la Cruz o una Santa Teresa se le hacía esta vida de destierro, cárcel, hierros, pensando en la paz. Cuando uno piensa que esta vida se le hacía muerte, porque esperaban la vida verdadera, ¿cierto? Se vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Uno piensa qué amor había, qué deseo de perfección, y por eso están en los altares. Por eso le pedimos a la Virgen Santa en esta fiesta hoy. Le pedimos en primer lugar por cada uno de nosotros, que necesitamos, en especial aquellos que tuvieron más relación con nosotros en la tierra, y con más grandes.
Pero también dice Santo Tomás, hay que rezarle a los más pequeños, porque todos están contemplando y alabando a Dios. Le vamos a pedir especialmente por nuestra querida patria, en los momentos que estamos cruzando, que toda la milicia del ejército celestial, los santos y los ángeles que forman el cuerpo de Cristo, intercedan por nuestra querida patria, para que, como dice Bernardes, cuando venga el juez definitivo, sea la parte más poblada de esa Jerusalén celeste. Vamos a pedir por todo, para que, unidos en esta liturgia al cielo, vayamos pregustando aquello que el Señor prepara a los que le aman, y que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni nadie se imaginó. Que Dios entonces nos conceda por María la gracia de tener la santa osadía de la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.